Quisiera que me acompañaran a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2. Y el tema de esta mañana se llama Un lugar elegido por Dios. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Con regularidad al leer este texto, muchos lo enfocan solamente en la parte direccional del matrimonio. Ahora, es correcto. En muchas bodas, en muchos eventos matrimoniales, son uno de los pasajes preferidos, puesto que habla de la ayuda idónea y de la conformación de una pareja. Pero este texto, en el sentido estricto y en su contexto, también habla de la conformación de una comunidad y de una sociedad. Y Dios nos revela algo indispensable que ninguno de los que está aquí debemos dejar pasar desapercibido. Y es, Dios revela que el hombre, y yo no estoy hablando del hombre como macho, como soltero, estoy hablando del hombre como persona, sea mujer o hombre, la humanidad. Dios no diseñó al hombre para vivir aislado. El hombre necesita estar en comunidad. El hombre necesita la convivencia con otras personas. Dios, al decir no es bueno que el hombre esté solo, está diciendo mi creación, la humanidad que yo creé, no tiene la capacidad de vivir en aislamiento. Necesita de otros y otros necesitan de él. Dios me diseñó o nos diseñó para vivir en congregación, en comunidad o junto con otras personas en donde podamos convivir. Por eso, aquí en este texto yo también puedo resaltar no la parte matrimonial, sino la evidencia donde Dios desde el inicio creó una congregación de dos personas para que se multiplicaran en muchas más personas. Pero la Biblia menciona en el término dos que mejores son dos que uno. Porque si uno cae, el otro le va a levantar. Y en ese sentido, los resultados siempre van a ser mejores cuando lo hagamos o lo hacemos en convivencia o en equipo con otras personas. Ahora, para que podamos congregarnos, necesitamos entender algunos conceptos importantes bíblicos, no los deseos pastorales ni mediáticos de los líderes. Hermano, usted tiene que congregarse porque usted es miembro de esta iglesia y usted firmó aquí y oramos por usted, no sé por qué no viene. No debemos tener la idea equivocada de que me tengo que congregar porque pues yo voy a esa iglesia y ya me comprometí. Tenemos que entender los conceptos correctos. Recuerden que el tema se llama un lugar que Dios escogió. Tenemos que saber por qué nos congregamos. Usted tiene que definir, aunque está aquí, yo le voy a enseñar el por qué y la razón correcta, bíblica, del por qué nos congregamos. Y quiero hablar de un punto primero, de ideas o de algunos puntos donde hay ideas para que la gente o por qué la gente no se congrega. Hay una idea que es una de las más comunes. Bueno, yo como pastor la he escuchado de muchas personas, incluso de las personas que ya no quieren asistir, y esta es su declaración, esta es su filosofía, esta es su idea. Pastor o hermanos, ¿para qué congregarse si Dios está en todas partes? Si esa es la justificación de algunas personas, por eso no se congregan, porque Dios está en todas partes, ese pensamiento es un pensamiento diabólico. Y es un pensamiento fuera de los contextos, de todos los textos bíblicos que yo le voy a enseñar. Porque hay una verdad que tenemos que comprender. Dios está en todas partes, eso es innegable, tú no puedes refutar eso. Pero bíblicamente, Dios no se manifiesta en todas partes. Dios está en todas partes, sus ojos están sobre toda la tierra, pero hay una gran diferencia. Que Dios esté en todas partes no significa que Dios se manifiesta en todas partes. Dios solo se va a manifestar en los lugares donde Él haya elegido para su manifestación. Y en el texto
atrás en Génesis, en lo que estamos leyendo, quiero que vayan conmigo al mismo capítulo 2 de Génesis, en el versículo 8. Dice el versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Voy a repetirlo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Edén ya existía. Y Dios plantó un huerto en algo que ya existía, que se llamaba Edén. Y Dios plantó un huerto en Edén. Primero existió Edén y entonces Dios plantó un huerto en Edén. La palabra Edén es una palabra que tiene de alguna manera varios significados, pero les voy a decir los más sobresalientes. La palabra Edén, pongan atención. Edén significa lugar encantador. La palabra más cercana a Edén, para los que les gusta estudiar la Biblia, es la que voy a decir a continuación. Se llama puerta abierta. Así es lo que más cercano al término Edén. Y hay otro término en la interpretación de Edén que se llama atmósfera o ambiente de gloria. Dios creó toda la tierra. Son miles y miles de kilómetros que están en este vasto planeta, en lo que se le titula como un globo terráqueo. Pero Dios puso un Edén y luego plantó un huerto en ese Edén. Dios puso un ambiente, eligió un ambiente y en ese ambiente plantó un huerto para que en ese lugar solo y exclusivamente Dios se podía manifestar con el hombre y el hombre podía tener manifestación y relación con Dios. No sé si me estoy explicando. Cuando habla de puerta abierta, algunos historiadores dicen que Edén es el paraíso, que había una puerta directa entre el tercer cielo y la tierra, que había una forma como de explicarlo, una atmósfera que cubría la gloria, como si un rayo de luz desde el cielo viniera específicamente a ese lugar donde se miraba iluminado, y en ese lugar donde Dios se paseaba en su misma atmósfera, plantó un huerto y puso al hombre. Así que si el hombre quería tener relación y comunión con Dios, no podía tenerlo en las montañas, en los bosques, porque Dios eligió un lugar para manifestarse. Diga conmigo: Dios eligió un lugar donde manifestarse. Por lo tanto, no es lo mismo estar en la tierra que habitar en el huerto. Adán y Eva estaban en la tierra, pero tenían exclusividad porque ellos habitaban en el huerto. ¿Y cuál es el huerto de Edén? En Edén Dios plantó un huerto. Entonces significa que Adán y Eva caminaban en ese lugar donde Dios también caminaba. Entonces podemos decir que Dios estaba en medio de esa congregación y la congregación tenía el privilegio de tener la visita exclusiva de Dios. Por lo tanto, las personas que dicen que Dios está en todas partes, es correcto el término, incluso en términos teológicos. Pero es incorrecto creer que el hecho de que Él esté en todas partes, Él se va a manifestar en todas partes, porque no es así. Dios habita en medio de su pueblo, de su congregación, del lugar que Él eligió. Vaya conmigo a Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que Dios se manifieste o que Dios esté? Segunda de Crónicas 7, versículo 11. Segunda de Crónicas 7:11 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado. Está hablando que él construyó la casa de Dios, pero como rey también construyó su propia casa. Dice el 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa, ¿o qué? ¿Por casa de qué? Sacrificio. Note la palabra de Dios. Dios dijo: he escuchado tu oración, y habla Dios, y yo he elegido este lugar. Diga conmigo: lugar.
Dios eligió un lugar donde manifestarse. Aunque la gente lo buscara en la montaña, ahí no se iba a manifestar Dios, porque Dios eligió un lugar. Y dijo Dios: yo he elegido, le está diciendo a Salomón, este lugar por casa de sacrificio. Y luego Dios le explica: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, significa si yo trajere castigo a la ciudad o al mundo. Y entonces dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, en ese lugar que él está escogiendo, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos su nación y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Último versículo: porque ahora, 16, he elegido y santificado esta casa. ¿Por qué nos congregamos? Porque Dios ha elegido lugares donde manifestarse. Porque Dios elige lugares específicos donde manifestar su gloria. Así que la pregunta viene de aquí para allá. ¿Está usted, no me responda por favor, está usted convencida o convencido que en este lugar Dios se manifiesta? Porque donde Dios ha elegido estar, ahí está su presencia, su manifestación y su gloria. Por lo tanto, la elección de una congregación no tiene que ir directamente a sus instalaciones. Usted no debería quedarse aquí porque está cada vez más bonita la iglesia. Porque este lugar, si es una cuestión de templo físico, es insignificante. Usted no debería quedarse en la congregación porque aquí atendemos a los niños o a los jóvenes, que eso es bueno. Lo primero que usted debería estar convencida o convencido para quedarse en este lugar es que haya evidencia que la gloria de Dios se manifiesta en este lugar, y hay palabra y hay revelación. Dios toca, Dios cambia, Dios transforma, bendice a las personas, que incluso cuando usted entra a este lugar empieza a sentir su presencia. Ese es el convencimiento total para quedarme en ese lugar. Porque Dios ha elegido lugares donde manifestarse, y creo yo que Dios ha elegido este lugar para manifestarse. Y que entonces, en consecuencia, nos congregamos y vamos todo el tiempo que podemos a las actividades que hacen la iglesia, no porque dice el pastor o no porque son actividades que hacen, sino que en cada actividad estoy convencido o convencida que ahí está la presencia de mi Dios, y ahí Él se va a manifestar muy diferente a que si yo lo quiero buscar en mi casa de vez en cuando, de vez allá, ahí por las muchas, ahí voy cada 2 meses, 3 meses. Evidentemente no estás convencido o convencida que Dios está en este lugar, porque la congregación es un cuerpo tan poderoso y tan vibrante que no importa cómo hayas llegado, no importa en qué condición entres por esa puerta, la congregación y la manifestación de Dios hace que tú salgas fuerte, hace que tú salgas con fuerza, lleno de unción, de poder, de gloria y de presencia de Dios. Por eso la gente se engaña a sí misma. Es que Dios está en todas partes, correcto, pero no se manifiesta en todas partes. ¿Para qué se congrega usted? Porque ahí se manifiesta mi Señor, porque ahí siento su gloria. Dios elige dónde estar, y ahí es donde nosotros deberíamos estar también. Si Dios eligió estar aquí, usted y yo debemos elegir estar, porque aquí está su presencia. Vaya conmigo a Mateo 18:18. Mateo 18:18. Mateo 18:18 dice: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Otra vez les digo que si 2 de vosotros, diga conmigo, 2 ya es congregación. Que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3, ¿cómo? Congregados,
en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Se da cuenta del poder que hay en una congregación? ¿Cuál es el poder que hay? Hay muchos poderes en la congregación, pero hay uno en ese texto que tú puedes pedir sola o solo en tu cuarto por algo y que no tiene la misma fuerza esa oración si lo pides en compañía de alguien más de tu congregación. Que tú puedes estar clamando a Dios en tu casa por algo y está correcto, pero si tú vienes a esta congregación y se unen otros hermanos contigo y oran en tu petición, probablemente era lo único que necesitabas para que al final Dios respondiera. Una de las razones por las cuales nos congregamos es para pedir. De cierto les digo, otra vez les digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo y piden cualquier cosa, piden dos. O sea, la potencialidad de una congregación no es la misma que de una vida individual. Pero como no me creen mucho, es cierto. Fíjense, Jesús dijo esto de la oración. Anteriormente, Él dijo, cuando ores, está hablando individualmente, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a hacer, ¿qué va a hacer? Es lo único que Jesús dijo de la oración individual. Si tú oras a tu Padre en secreto, lo único que Dios hace es mirarte. Y tu Padre que te ve en lo secreto. Pero cuando tú oras con otra persona, el Padre no te ve. Jesús dice que Él ya no te ve. Jesús dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él habita. Usted puede pedir a Dios y decir, yo no necesito pastor, no necesito congregación. No lo digo usted en el sentido directo, solamente por decir un término. Hay gente que dice, yo no necesito congregación, yo no necesito comprometerme, yo puedo solo. El problema es que ese yo puedo solo es un engaño del diablo. Usted necesita congregarse y entender que en este lugar no es venir por venir, sino porque es un lugar donde yo sé que Dios, el que no se manifiesta tal vez tanto en mi cuarto, se va a manifestar en ese lugar donde hay muchos congregados en su nombre, y ahí está Él en medio de ellos. Salmo 22:3. Salmos 22:3. ¿Lo tienen? Pero tú eres santo, dice el Salmo 22:3. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, dice la Biblia. ¿En dónde Dios habita? En medio, entre las alabanzas. Significa que una invitación de parte de nosotros hacia Dios para que habite es adorarle. No sé si algunos recuerdan, pero yo lo he dicho varias veces. Y hablaba de la omnipresencia. Hermanos, yo les he dicho, podemos decir antes de iniciar el culto, ¿no? Por ejemplo, hermanos, Dios está aquí. Eso está bien, porque Dios está en todas partes. Pero también podemos decir, hermanos, Dios no está aquí como manifestación. ¿Qué les parece si empezamos a cantar y adorar y a buscar el nombre y el rostro del Señor para provocar su manifestación? Porque Dios habita la alabanza de su pueblo. O sea que nuestra forma de adorar, nuestra forma de cantar, nuestra forma de orar, nuestra actitud como congregación de buscar a Dios provoca que Dios habite en medio de la alabanza de su pueblo. Esta es la diferencia de una congregación, de un grupo de personas que comprenden que Dios se va a manifestar en esa congregación, a diferencia de otras congregaciones, lugares. ¿Qué otras congregaciones? Pues el equipo de fútbol, después de terminar el partido y te quedas con ellos ahí, esa es una congregación, es un grupo de personas congregadas. Que se van algunos a algún lugar, algún bañario junto con otras familias y se congregan, ese es otro tipo de congregarse.
El grupo de Alcohólicos Anónimos que se reúne todos los días a las 8 de la noche, las 24 horas hay llamadas por teléfono, pero todos los días, los 365 días del año a las 8 de la noche. Esa es una congregación, también es una congregación, pero todas esas congregaciones tienen una diferencia a esta congregación, a tu congregación. ¿Cuál es la diferencia? Que la congregación de ellos no tiene la que tiene nosotros. Porque nuestra congregación tiene la visita directamente del Rey Supremo del cielo. Y donde habita el Rey, cualquier milagro puede suceder. ¿Por qué nos congregamos? Porque ahí es donde Dios se manifiesta. Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Algunos no lo sabemos de memoria. El Señor es mi pastor. Junto a aguas delicadas me pastoreará, confortará mi alma, me guiará como por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mí. Ciertamente me seguirán todos los días de mí. ¿Y en la qué? ¿Y en la qué? ¿Y en la qué? ¿En dónde estaba el salmista cuando escribió el salmo? En la casa de Dios. Lo que está diciendo el salmista, en la congregación, en donde yo me congrego, a la casa donde voy, ahí el Señor es mi pastor. Y ahí está hablando de pastor, está hablando de iglesia, está hablando de un lugar. Dice, el Señor es mi pastor. Y en esa congregación en donde yo estoy convencido que Él habita, en esa congregación nada me falta. Cuando voy a esa congregación hay pastos delicados para mí y yo puedo descansar. ¿Cuántas veces, y se lo digo con todo mi corazón, ha llegado usted cansado, fatigado, afligido o deprimido o deprimida y aquí ha encontrado descanso en una alabanza, en una palabra, en una administración? Esa es la congregación que no pudiste haber sentido tal vez allá afuera en tu cuarto, quedándote debajo de las cobijas o deprimiéndote y llorándote con pastillas una y otra a ver cómo entras a la congregación y como Dios está en medio de su congregación, empiezas a ser fortalecido, empiezas a ser transformado. No importa cómo hayas llegado, pero como no te dejaste de congregar, Dios tenía preparado el menú que necesitabas ese día. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estoy en la congregación, conforta mi alma. Él me guía, me enseña, me guía por senda de justicia. Es más, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo problema, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es más, en presencia de mis angustiadores tú me haces comer, porque recibo esa palabra. Porque en una congregación encontramos aliados. En una congregación encontramos compromisos. En una congregación se descubren los dones. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi Padre, de mi vida. Y en la casa de mi Padre unges mi cabeza, mi copa está. En esa casa hay unción, copa, vino, gozo. Mi copa está. Muchos saben que al llegar a este lugar, porque es un lugar que Dios eligió, son transformados por el poder de Dios que habita en medio de la congregación. Así que, hermano, los felicito que están aquí. Esta predicación debería ser a los que no vienen, ¿verdad? Pero es para que todos lo comprendamos. Lo felicito que se congregue, pero nunca se le olvide por qué se congrega. Porque Dios habita en medio de su pueblo. Yo me congrego porque ahí habita mi Señor, ahí donde se manifiesta, ahí es donde yo siento el toque, ahí es donde yo siento la palabra que me fortalece, que me nutre, que me hace crecer. Ahí necesito congregarme, pero no decir, no, pues hoy no voy a ir, es que yo me congrego por internet. No, eso se llama conecto por internet. Su congregación no puede ser una pantalla y una iglesia a la distancia. Porque usted está conectado con esa iglesia, pero no es de esa iglesia. Ahora, si usted escucha un sermón y escucha otro sermón y luego otro sermón y en YouTube pone otro sermón y pone otra predicación y otra alabanza y pone un profeta y luego pone un apóstol y pone un maestro y un rabino y pone a escuchar, usted va a terminar más confundido porque se acaba de comer un cóctel de doctrinas que no sabe, va a saber quién es
y como nadie la pastorea o nadie te pastorea, te vas a perder. Porque necesitamos un guía, necesitamos un maestro, necesitamos un pastor y necesitamos una congregación donde yo pueda comprometerme y donde yo pueda crecer y donde esté convencido que Dios ahí habita. Y Dios habita en medio de este lugar. No es lo mismo que tú te sientas solo en algún momento de tu vida o tengas un problema y un desánimo y que lo quieras vivir solo, a que vengas y compartas con algunos de tus hermanos o hermanas en Cristo, porque entre todos hacemos la fuerza para ministrarse, para alentarte, para llamarte por teléfono, para orar por ti. No es lo mismo a que quieras vivir tus duelos individualmente. Escúcheme bien, por favor. El diablo te va a decir: no vayas, no te congregues. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es un depredador por excelencia. En el mundo animal, un depredador es como una bestia, o es una bestia que devora a otros animales. Ejemplo, una oveja en grupo. El lobo difícilmente va a atacar a todo un grupo de ovejas. Si la ataca es para dividirla o debilitarla. Pero regularmente cuando un lobo atrapa a una oveja es porque esa oveja estaba aislada, alejada del grupo, indefensa y sola. El enemigo, cuando te dice o te llegue a meter ideas, porque puede suceder: no vayas, no te congregas, ¿para qué asistes? Que siempre es lo mismo, aquí quédate, y mejor haz esto o aquello, es que es mucha iglesia. Cuando escuchas eso, el enemigo te está poniendo una trampa, porque te quiere encontrar a ti solo y te quiere encontrar a ti sola. Y si te puede aislar de la congregación, entonces el segundo paso es que te va a devorar. ¿Me estoy explicando? En el huerto del Edén, ese huerto que Dios plantó en Edén se convirtió en una congregación. ¿Cuándo cayó Adán y Eva? ¿Quién cayó primero? Eva. ¿Por qué cayó Eva? Porque se fue de la congregación. La cabeza de la congregación era Adán, por así decirlo. Él era el pastor de la iglesia. Y entonces Eva entró como un miembro distinguido a la congregación. Pero Satanás atacó a Eva cuando ella estaba fuera de su congregación y la engañó. Le hizo meter pensamientos contrarios a los principios correctos. Y una mujer o un hombre alejado de una congregación o de un grupo que le provee herramientas, alimento y bienestar, y cuando dice: yo ya no quiero nada aquí, ¿qué te hacemos aquí? Queremos arruinarte la vida. No, ya me voy de la iglesia porque ahí me hacen sentir mal. Muchas veces te han hecho sentir mal en el mundo, ¿y por qué no te sales del mundo? Yo creo que en el mundo nos han hecho sentir más mal que un grupo de hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué no nos salimos del mundo? Ay, el mundo está muy feo, me voy a salir del mundo. O en la iglesia. Hay gente que malentiende un pequeño detalle. El cuerpo de Cristo no es perfecto, estamos de acuerdo, pero es un grupo, es una congregación donde vas a encontrar siempre vida, alimento, bienestar, familiaridad. Si es la congregación donde tú te convenciste que es el lugar donde Dios se manifiesta. Pero si alguien se sale de la congregación, es presa fácil. Porque sin la congregación, entonces ya no hay más o tanta manifestación como en la congregación. Entonces la gente deja de orar, deja poco a poco de leer la Biblia y trata de que poner alabancitas, así que un sermón, trata de limpiar su conciencia de que él puede solo pastorearse a sí mismo. No es bíblico, mejores son dos que uno. Es mejor una congregación. Al final, el aislamiento. Eva salió de la congregación y lejana de la congregación se la devoró el lobo. Estoy seguro que si la serpiente enfrenta a los dos, a Adán y a Eva, hubiera fallado. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Se fue de la congregación
él solo, y tuvo ideas él solo que no quiso compartir con nadie. Él creyó que solo podía, se salió de la congregación y estando solo fue presa fácil para Satanás. Porque Caín mató a Abel, porque nunca le habló a alguien de su problema y de su rencor. Aunque Dios le habló, él nunca le abrió su corazón a su padre Adán o a Eva. Él quiso vivir su problema y depresión solo. No buscó la congregación y terminó siendo un asesino. La gente dice, Dios está en todas partes. Respuesta, está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. La gente dice, yo estoy mi congregación es el internet, son las redes sociales, sí, pero ahí tú no te comprometes, ahí no trabajas, ahí tú nomás escuchas y escuchas información, pero estás conectado, pero no estás responsabilizado en un lugar que requiere tu presencia, tu asistencia. Es más, te cuento, tú estás por internet y puedes ver la pantalla y hoy se está manifestando el Espíritu de Dios tremendo, se está manifestando ahí, porque ahí estás más frío que un hielo fuerte. Tú puedes ver, ay, qué tremendo el hermano, ay, el de Colombia, mira cómo ora, cómo se cae, y tú vas con palomitas viendo el internet, tremendo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tienes que estar en el lugar. Hay gente, el tercer más grande pretexto para no congregarse, estoy cansado. ¿Sabe qué me doy cuenta? Y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Muchos hemos ido al trabajo, no una vez, muchas veces, o a la escuela, dormidos casi. Nos levantamos en la alarma a las 5 y tanto, ay, nos despertamos, hacemos sacrificio. Muchos hemos ido a un trabajo enfermos, tomando medicamentos porque no puedo faltar. Y para eso sí hay esfuerzo, sacrificio. Hay gente que dice, no voy a ir porque estoy muy cansado. Pero se queda en su casa y no viene a la congregación. ¿Pero qué cree? No está cansado para ver la tele, ni para estar acostados viendo el chat todo el rato que no estuvo en el templo. Son puros pretextos. ¿Y sabe qué le pasó a alguien que se hizo el cansado y que por su cansancio no quiso cumplir? Se llama Esaú. Dice que regresó cansado de no haber encontrado una sola casa o una sola presa, y estando cansado vendió su primogenitura. Lo más importante lo desperdició porque estaba muy cansado. Pero la gente ignora, o le gusta ignorar, que la Biblia dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Si me puedo esforzar para un trabajo, me puedo esforzar en medio del cansancio para la escuela, me puedo esforzar para otras casas, ¿por qué no puedo venir a la casa de Dios pese a mi cansancio, donde sabes que en esta congregación Dios va a multiplicar tus fuerzas? No permitamos ser presas del enemigo. Siempre busquemos la compañía, el amor, la comunión los unos con los otros, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Quiero mostrarles un texto que les puede impactar. Hebreos 2:11. Hebreos, no es cierto. Hebreos 2:11. Porque el que santifica, está hablando de Jesús. Escuche, está hablando de Jesús. Está hablando de Cristo. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, está hablando de nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como. Jesús no se avergüenza de llamarte a ti o a mí, hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Si Jesús se congrega, ¿qué estamos esperando para nosotros no hacerlo? Ahí dice que Jesús se congrega, y Jesús en medio de la congregación alaba al Padre también. ¿O no dijo él en Mateo 18, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? Tú te pones a cantar al Padre y Jesús se une a cantarle al Padre también. Anunciaré a mis hermanos en medio de la congregación
le anunciaré. Jesús se congrega. ¿En qué congregación está Jesús? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está la manifestación del Padre? ¿Dónde Él se manifiesta? Ahí está Jesús. No puede ser que nosotros algunos seamos más que Jesús como para no congregarnos. No le hacemos un favor a Dios viniendo a la congregación. Perdón por lo que digo, no es un favor, nos hacemos un favor estando en la congregación. Nos protegemos, nos cuidamos, aumentamos nuestra fe y nuestro crecimiento, porque dice la Biblia, plantados en la casa de Jehová, plantados, teniendo raíces. No es que, pues ya fui este domingo, el otro no voy. Ya fui este miércoles, el otro no voy. Voy todas las veces que haya culto, reunión, congregación. ¿Cuántos de ustedes salían de un bailable a las 3 de la mañana, 4? ¿Cuántos les tocó salir bien crudos, bien borrachitos? A las 2, 3 de la mañana. Y a las 6 de la mañana ya tenían que estar en el trabajo. Hay hermanos, y tal vez algunos de los que estamos aquí también, que juegan fútbol a las 11 de la noche. A la 1 de la mañana llegan a su casa. No hay ningún problema para ese sacrificio. Un juego que te da una emoción, al final una emoción, y te ayuda a liberar energía. Está bien. Pero esos mismos muchas veces no son capaces de venir a la iglesia, a una congregación, no donde vas a liberar energía, sino donde puedes sentir la máxima gloria de Dios, pero no quieren, porque no comprenden el concepto, porque tienen pensamientos de misa, de venir a cumplir de vez en cuando por motivos de conciencia. Esto no es motivo de conciencia, es la convicción de que Dios habita en medio de su pueblo. Tengo muchas cosas más que decir, pero vamos a tener que hacer este sermón en dos tiempos. Vamos a hacer una serie de esto. Pero quédese con esta información. Usted sabe que el Padre también se congrega. Salmo 82, ábralo por favor. Salmo 82. ¿Cómo dice? Dios está en la reunión de los dioses. Y no está hablando de ídolos ni de imágenes en la pared. Escuche bien. Y abajo en los versículos subsiguientes revela quiénes son esos dioses. Y dice, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, Dios está en la reunión, en la congregación de los dioses, de los justos. Hay otras versiones que dicen de los jueces. Al final, la reunión donde están los hijos de Dios reunidos, para Dios esa es una congregación. Y Dios habita en medio de esa congregación y dice, y en medio de esa congregación juzga. O sea, reprende, hace crecer a las personas y les exhorta, ayuden al débil, al huérfano, al desamparado, dejen de hacer lo malo, salgan de las tinieblas, ustedes son hijos del Altísimo. Entonces Dios viene a la congregación y nos predica, porque es su congregación, porque es el único lugar donde Él se manifiesta. Dios no se va a ir a manifestar a un antro, ni a un lugar donde hay 4 personas acostadas, dormidas aquí más. Dios se va a manifestar donde están sus hijos, donde le buscan de corazón y donde Él escogió ese lugar para manifestarse. De ahí la importancia de congregarnos. Que no le engañe el enemigo, nunca deje de congregarse. Y nunca ande variando de el tiempo de congregarse. Es congregarse siempre. Ahí está el cuerpo de Cristo. Ahí encuentro nutrientes, ahí encuentro fortaleza. Cuando voy a la iglesia me encuentro con una familia, con un grupo de hermanos, amigos que me abrazan, que me consuelan, que me ministran, que oran por mí, que yo en ocasiones oro por otros. Pero aquí somos un cuerpo. Si estamos unidos, el enemigo no puede hacerte nada porque estás congregándote. Pero cuando dejas de congregarte, a mí me entra mucho temor por ti, en dado caso. Porque la gente alejada de la congregación es presa fácil. Pero si tú llegas aquí a pesar del cansancio, a pesar de que tienes que venirte en 3 camiones o tendrías que caminar mucho, pero llegas a la congregación, Dios va a bendecir aquello y en la congregación te va a dar todas las bendiciones que tú necesitas y va a aderezar mesa en presencia de tus angustiadores. ¿Por qué nos congregamos? Porque Dios está aquí.
y porque esta congregación provoca su manifestación. Dejemos de ver los domingos como asistencia. Empecemos a ver los domingos como fiesta. Con la expectativa de que donde está Dios, cualquier cosa, digo conmigo, cualquier cosa puede suceder. Y porque Dios está con nosotros, y esto no es una presunción ni es competencia, y porque Dios está con nosotros y no se reúne y se sienta con los de la ONU cuando hacen sus juntas. Porque no está en una junta corporativa o en el Senado de la República o en la parte estatal del gobierno donde hay gente que se congrega, se reúne. ¿Por qué Dios no se congrega ahí? ¿Está listo? La Biblia dice en Apocalipsis que nosotros somos reyes, sacerdotes. ¿Somos qué? Sacerdotes para Dios, así dice. La reina de Inglaterra, perdón que lo que voy a decir, solo se reúne con gente de su nivel. Cuando la reina está conviviendo con otros jefes de Estado, con otras reinas, con otros príncipes, ¿sí o no? El presidente de la República actual convive con otros presidentes o con otra gente de su jerarquía. Entonces Dios baja y empieza a buscar a gente de su nivel. Y cuando ve una congregación que adora su nombre, que Él los transformó a ser reyes y sacerdotes, entonces ahí Dios sí puede convivir, porque Dios, siendo rey de reyes, puede convivir con reyes. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ni siquiera los más grandes políticos y los multimillonarios de este mundo tienen el privilegio de tener a Dios entre sus filas, sentados en sus sillas y entre sus mesas, porque al venir Dios nos está elevando a una categoría máxima, porque su máxima presencia habita en medio de nosotros. Por eso estamos o debemos estar contentos y convencidos que no importa lo que pase afuera, en mi congregación el Rey del universo está en medio de nosotros como poderoso gigante. Por eso dice, no es con espada, no es con ejército, mi presencia, mi espíritu, soy yo en medio de vosotros. Ese es el privilegio de una congregación. ¿Cuál? Que Dios está en medio de la congregación. Y se manifiesta cuando le adoramos, cuando le cantamos, cuando oramos, cuando buscamos su rostro. Se empieza a manifestar y su gloria empieza a cubrir cada vida y cada persona y empieza a tocar. Y por eso la gente no sale igual cuando entra, porque se manifiesta Dios. ¿Cuántos llegaron a ir a alguna misa? ¿Cuántos iban a misa antes? Si hay algún católico, no se sienta mal, no quiero hablar mal, nomás. Yo estuve en muchas misas estando trabajando en el Vanguardia. Escúcheme bien. ¿Cuándo usted salió lleno del Espíritu Santo de una misa? Era llegar, sentarse, pararse, sentarse, hincarse, pararse, saludar y se fue. ¿Cuál era el toque? Ninguno. Era un cumplir, ¿estamos de acuerdo? Y ya los católicos que nomás se dicen católicos pero nunca van, solo por conciencia, el Día de la Virgen. Yo tengo muchos amigos que son católicos, no son cristianos. Y platicamos de eso. Mira, a ver, ¿para qué me voy a hacer yo nomás el Día de la Virgen? Asusto. Y algunos hasta van hasta la basílica por motivos de conciencia. Pero esta no es misa. Tampoco es competencia. Usted viene a este lugar y cualquier cosa le puede pasar. Dios le puede hablar, le puede dar una palabra, sanar a su hijo, sanar alguna enfermedad, algún problema, revelarle, darle fuerza, fortaleza y salir de este lugar. ¿Por qué? Porque acaba de salir de la misma presencia de Dios. Oiga, mi hermano, si a mí me invita el presidente de la República, a pesar de todo lo que si a mí me invita el presidente, me vente, vamos a comer, yo como con el presidente y con su esposa y me tomo fotos. Yo de ahí, hermano, la verdad, salgo así. ¿Y qué dijo Peña? No le digas Peña, dile presidente. Yo salgo emocionado porque estoy
estoy conviviendo, comí, pasé 2 horas con el personaje más importante de este país, donde sus decisiones son determinantes. Si usted viene aquí, sea miércoles de oración en la mañana, donde venga, usted no viene con el presidente, viene con el rey del universo. Un lugar que Dios escogió para su manifestación.